Lourdes de San José, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona con la tesis Las obras de Limoges y otros orígenes, la obra de metal de los siglos XII y XIII en Cataluña, y como investigadora se ha especializado en orfebrería y esmaltes medievales de los talleres de Silos y Limoges, que siempre han estado ahí en polémica. Es autora de 6 libros, entre los que destacan Al servei de l'altar, Tresors de orfebrería de les Esglésies catalanes, obras emblemáticas del taller de orfebrería medieval de Silos y su última obra, el frontal de San Miguel en Excelsis, de reciente publicación, y sus esmaltes de Limoges, además de ser autora de numerosos artículos de investigación de su especialidad. Además, es miembro de la Société Archéologique et Historique du Limousin, de la Societat Catalana d'Estudis Litúrgics, y colabora en el Archivo y Biblioteca Episcopal de Vic y en el Instituto Nacional d'Histoire de l'Art de París y Museo del Louvre, en la edición y publicación de las noticias en el corpus de mots méridionaux de las bases de datos Agora. Espero haber mencionado correctamente, pronunciado el catalán, no es una de mis fuertes, pero doy paso inmediatamente a Lourdes, que nos va a hablar de los esmaltes medievales, el cloisonné y el champlevé, una muestra excepcional, el frontal de San Miguel en Excelsis y sus esmaltes de Limoges. Buenos días y muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Bien, nuestra comunicación va a constar de 2 partes. La primera está dedicada a las técnicas y la segunda a una obra que es la máxima representación de estas 2 técnicas, es el frontal de San Miguel de Excelsis. Vamos a abordar 2 técnicas referidas al esmalte que tuvieron una gran difusión durante la Edad Media, y nos referimos al esmalte cloisonné o tabicado y al esmalte champlevé o excavado. La técnica del cloisonné la utilizaron merovingios, visigodos y longobardos durante los siglos VI al IX, fundamentalmente para la aplicación de piedras preciosas y vidrios de colores en la elaboración de piezas de uso civil y de culto. Un ejemplo magnífico de esta técnica del cloisonné es la patena de Gourdon, en la que se conserva en Francia, en la que se puede observar en qué consiste esta técnica. ¿En qué consiste esta técnica? Ahí tienen un aumento del enmarque. Se trata de una patena, aquí está sumamente ampliada, es muy chiquitina, y está rodeada de un enmarque y una cruz cuyos brazos, tanto el enmarque como los brazos, tienen una serie de piedras colocadas con esta técnica del cloisonné. Este antecedente del cloisonné, en este caso de la pedrería, está integrado por estas piedras o almandinos que son de color rojo vistoso, que lucían muchísimo. Bien, los ajuares litúrgicos que se van conociendo permiten conocer o hacer un seguimiento de las técnicas que cultivaban los talleres visigodos. Si nos atenemos al color, en este caso el rojo, que es importantísimo, utilizan los almandinos y lo aplican en el interior de estas celdillas, como lo ven aquí, algunas han desaparecido, pero se ve clarísimamente que se utiliza de esta técnica del cloisonné. Se considera el uso de esta piedra que ha de estar directamente proporcional a la llegada o digamos, a que haya una cantidad de este material, y se tiene constancia de que llegaron grandes cantidades procedentes de la India. El Man, todos sabemos que conserva magníficos ejemplos de fíbulas aquiliformes y hebillas fabricadas con esta técnica del cloisonné. Ahí es una muestra que yo pude sacar que es muy interesante, porque vemos precisamente en qué consisten estos cloisons, ¿no? O sea, ahí los ven, estas laminillas pegadas al fondo, y siempre son fotografías, imágenes sumamente ampliadas. Bien, el esmalte cloisonné es una técnica de aplicación de los esmaltes opacos y a veces
pocas veces, pero también translúcidos, en compartimentos delimitados por estos finos tabiques o laminillas de metal que están soldados sobre el fondo de la base. Y generalmente, yo todos los que he visto, los esmaltes Cloisonné, todos son de oro. Además, hay que tener en cuenta que estos cloisons tienen que estar muy bien soldados, muy bien adheridos, porque si no, el esmalte, al cocerlo en el horno, a temperaturas también muy elevadas, se habla normalmente de hasta 1000 grados, no se deforme. Es una técnica que requiere una gran habilidad y destreza, y hay que decir que a día de hoy, no solamente a día de hoy, sino que se perdió hace ya cientos de años y no se ha fabricado, tal como se hacía en estas cronologías tan antiguas. También hay que destacar que estas membranitas que ustedes ven ahí no pueden exceder, o sea, están entre 1 y 4 milímetros, es decir, son realmente muy, muy finas y siempre dependerá de la profundidad del fondo. Los artesanos, siguiendo el gusto imperante de estos siglos que hemos comentado, aplicaron piedras de colores como ornato de sus producciones. Y la introducción de lo que es el esmalte, ya no piedra, sino el esmalte, realmente supuso un logro importantísimo. Ahí tienen esta fíbula Castellani, que es uno de los esmaltes en Cloisonné más antiguos que se conoce. Y ahí se ven estos cloisons y en el interior los esmaltes. Pues bien, esta es una de las más antiguas que se conoce. Es de fabricación longobarda y se conserva en el British Museum, en Londres. La difusión que se hizo fue realmente importante y actualmente cada vez vamos conociendo más a partir de excavaciones arqueológicas que, pues bueno, de vez en cuando salen algunos, ¿no? Y entonces se ha podido constatar pues todas las cronologías que vamos conociendo con más detalle. Uno de los ejemplos más antiguos, bueno, aquí al lado tienen esta fíbula, también es longobarda y se dice que todos estos pueblos longobardos que más o menos situamos desde el norte de Roma hasta todo el norte, tuvieron una gran influencia en talleres transalpinos. Ahí tienen esta muestra que se conserva en Oldenburg, en Alemania, donde vemos una gran piedra, pero también vemos estos esmaltes fabricados en Cloisonné. Hay una forma de un pez, hay una cruz. Es decir, bueno, ya ven que se conserva en el Landesmuseum für Kunst de Oldenburg y realmente es una pieza muy interesante por la cronología. Estamos hablando del siglo IX. Ahí tienen dos fragmentos también en esmalte Cloisonné y en este caso se conservan en el Museo Arqueológico di Venafro en Italia. Realmente es interesantísimo por la cronología, ¿no? Esto se supone que es una cubierta de evangeliario y ahí tenemos el esmalte Cloisonné. Fíjense ya cómo están trabajando en colores blanco, que no es difícil, o sea que no es fácil trabajarlos en distintos colores en estas cronologías, blanco, amarillo, rojo, el tallo, un color verdoso azulado. Y al lado otro fragmento también aumentado para que lo vean, los cloisons y como dentro encierran cada uno de estos colores. Es decir, son ejemplos realmente interesantes para los que se dedican o nos dedicamos a los esmaltes. Todo lo que hemos dicho hasta ahora de los esmaltes que se fabricaron en Occidente no tiene nada que ver con los esmaltes que podríamos decir generales del taller bizantino y en particular los esmaltes de Georgia. Vamos a analizar por encima la paleta de colores de algunos de estos esmaltes que se conservan en el Georgian Museum of Fine Arts de Tbilisi, donde estuvimos, y porque si no, no puedes seguir todo el proceso. Y veremos unas peculiaridades. Se ha podido demostrar, después de nuevas técnicas de análisis, que hay una diferencia entre lo que son los esmaltes, ya digo, en general bizantinos, en particular de los de Georgia. Y ahora vamos a verlo, ¿no? Sabemos que estos artesanos georgianos utilizaban
materiales autóctonos, locales, yo creo que esto también va por lo del vídeo, es un hecho trascendental que explica, por ejemplo, la singularidad de las tonalidades. Ahí tienen lo que estas carnaciones, este rostro y estas manos, que es lo único que se conserva de este icono. Según nos contaron, es la carnación más grande que se conserva actualmente en el mundo. Actualmente está colocado en el centro de un tríptico de Jajuli en Georgia, datado del siglo X, y realmente impresiona. Pues bien, están tratados y se conoce como efecto vinoso, porque utilizaban materiales autóctonos, o sea, muy locales, y esto realmente es un hecho que los diferencia, ¿no? La singularidad los hace diferentes y es básicamente por los estudios que se han hecho por el uso del manganeso. Por otro lado, la otra diferencia sustancial está en la composición de la masa vítrea y la manera como preparaban la placa de oro, que ya digo, todos los que conozco son de oro, y sobre las que adherían los esmaltes. Ahí pudimos hacer estas fotografías, en este caso esta. Es muy difícil poder hacer fotografías. Tuvimos que tener un permiso especial porque realmente yo ahora mismo no sé, pero hace 4 o 5 años era absolutamente imposible, no te permiten. Bien, pues a través de un permiso pudimos hacer algunas fotografías y ahí se ve claramente estos cloisons, teniendo en cuenta que es una imagen muy aumentada, estos cloisons que están adheridos al fondo de la placa. Este secreto, se habla de secreto de esta técnica, está en la fijación de estas pequeñísimas, de estas finísimas laminillas de oro con las que construían las celdillas y los dibujos que ellos querían representar y en los que se colocaba en su interior el polvo de los cristales. La fijación no se podía hacer en caliente, tenía que ser en frío y lo hacían con granitos de oro que ellos mismos elaboraban, es decir, una técnica realmente muy compleja. Conocían toda esta técnica por sus ancestros y ellos paulatinamente lo fueron perfeccionando. Por lo tanto, se dice que la soldadura en fría y todo el proceso de fabricación es lo que particulariza estos esmaltes georgianos. Sorprende que un trabajo de tal envergadura no era asequible a otros talleres, porque no tenían la tradición ni tampoco el conocimiento ni la experiencia indispensable para llevarlo a cabo. Y según hemos podido hablar con esmaltadores actualmente, esta técnica se desconoce absolutamente, hace ya muchísimos años. La paleta de colores que utilizaban, ahora estamos ya en Bizancio, que es, digamos, Georgia estaría dentro de Bizancio, ahora hablamos de Bizancio. La paleta de colores también se fue aumentando, el cromatismo cada vez pues era más rico y se constata en algunas muestras, ¿no? En este caso vemos un relicario oval por la forma que tiene y en este relicario nos ha interesado también porque hay un cambio profundo a partir del siglo X. Este cambio, que ya sabemos que en Bizancio los cambios son muy largos, evolucionan muy lentamente, pero ahí se distingue perfectamente. Y es esta rigidez del crucificado se contrapone un poquito con la Virgen y San Juan. Si observan, los rostros ya intentan aparentar algo más de una sonrisa y luego también es interesante el movimiento, fíjese el movimiento de este pie y aunque a nosotros nos parezca, bueno, pues que eso es poca cosa, realmente era muy importante dentro de esta tradición que era muy involucionista. Luego hay otro tema interesantísimo con respecto a los colores y es que el rojo normalmente se utilizaba para las inscripciones. Ahí ya vemos todos los detalles, tanto decorativos como la propia vestimenta de San Juan, es decir, que el rojo, que es un color muy difícil, ellos lo dominaban perfectamente. Sintetizando y para que se entienda un poco, he seleccionado estos 6 medallones
los de la parte superior serían de Georgia y los de la parte inferior del taller bizantino, y ahí se ve claro, ¿no? Yo siempre pienso que los de Georgia responderían a un arte más popular, sin que esto suponga demérito en la producción, pero un arte más popular, difícil de obtener. Pero fíjense, comparado con estos 3 medallones del taller bizantino, que además nos recuerdan los marfiles, esta técnica tan perfeccionada que tenían, y pueden ver lo dificilísimo que es conseguir estos cloisons de estos nimbos, estos nimbos también. Luego el libro de las escrituras, etcétera, ¿no? Estos detalles de las vestimentas, y luego toda esta serie de cloisons para conseguir los pliegues de las vestimentas. Ahora ya entramos en la segunda técnica del esmalte, el esmalte champlevé o excavado. Y ahí se singulariza el taller de Limoges y también el taller de Silos en un espacio más centrado. Ahí tenemos, por ejemplo, esta vestimenta o el nimbo, clásicos de Limoges, y una ave también, estas famosas aves fantásticas del frontal de Silos que tanto señalan, hablan de Silos, del taller de Silos. La técnica, los esmaltes se colocaban para su cocción dentro de alvéolos, o sea, estas cavidades que se obtienen al excavar la lámina de cobre. O sea, unos se aplicaban laminillas y ahí se excava el cobre, el metal, siempre de cobre, los otros de oro y estos son de cobre, con un buril y una gubia. Las partes que quedan en reserva, es decir, el metal, ahí se solían trabajar o se trabajan normalmente con el buril, con la ayuda de una gubia, y también se doraban. Ahí se ha perdido el dorado. La profundidad de estos huecos viene dado por el grosor de la placa. Al excavar el metal, bueno, se producían unas pocas asperezas que además eran muy interesantes porque las han conservado, no las limpiaban. ¿Por qué? Pues porque el esmalte se adhería y en principio no saltaba, cosa que muchas veces a través de los años sí que van saltando. Limoges se caracteriza por un riquísimo cromatismo, una paleta muy buena de colores, pero que siempre son los mismos, y luego también unas gamas muy concretas. Ahí ven estas gamas, es decir, las gamas, quiere decir los diferentes colores de esmaltos dentro de una misma cavidad. Ahí tienen un ejemplo de esta arqueta, es un dibujo, verán que los dibujos nosotros siempre utilizamos para nuestro trabajo los dibujos. Esta es una arqueta del British Museum y ahí se ven estas cavidades monocromas, y en cambio este es un fragmento que se conserva aquí en el Museo Arqueológico y vemos estas gamas de colores típicas de Limoges. El taller de Silos, en una cronología mucho más reducida de lo que es Limoges, el taller de Silos y taller de orfebrería medieval y de esmaltes tiene una producción prácticamente, en el momento es de, siempre para el culto litúrgico, de excepcional calidad, extraordinario. Hemos estudiado nosotros las obras representativas de este taller con profundidad, hemos publicado justamente el estudio, y la conclusión es que en un cortísimo periodo de tiempo, de la segunda mitad del siglo XII, el taller de Silos alcanza un nivel extraordinario, para mí incluso superior al de Limoges. Todos combinan técnicas, las 3 piezas, es decir, el frontal que tienen ahí, este báculo que se conserva en el Museo de la Abadía, y que es un báculo que nosotros hemos atribuido después también de un largo estudio a Silos. Pues bien, todas estas producciones, y sobre todo el frontal, que tiene más envergadura, contiene las técnicas que nosotros llamamos para poner a punto el metal, es decir, el embutido, el repujado, el estampado y la fundición, las técnicas para la decoración, como sería el cincelado, grabado, calado y recortado, y la de revestimiento, que sería el dorado, además de, en este caso, el esmalte champlevé,
y también el nielado. Ahí tienen el nielado, una muestra. El medallón del Man, nosotros consideramos que efectivamente es un reflejo, o sea, es a partir de silos, lo tienen ahí, esta ave fantástica, y forma parte de este cofre, la ven. Y luego también en el museo aquí arqueológico conserva 2 arquetas, estas arquetas típicas, clásicas de Limoges, cuya utilidad era, o cuyo fin era conservar las reliquias de santos. Entonces ahí tienen esta y tienen esta, digamos, en las tres frentes diferentes que nos permite ver cómo son estas arquetas. Y ahora sí que ya entramos en la segunda parte de nuestra presentación, que es una obra excepcional del frontal de San Miguel de Excelsis y realmente, puedo decir, o bastante desconocido. Ahí tienen en pantalla una serie de datos objetivos. Bien, está presidido por la Virgen, sede del Niño, la Virgen y el Niño, que están enmarcados por una primera mandorla y, lo que es rarísimo, una segunda mandorla, pero que también se explica, también está claro el porqué, el tetramorfos, que ocupa las 4 enjutas y está colocada, tal como hago, en un sentido totalmente canónico. A los lados hay 3 registros a cada lado, 3 registros en la parte superior y 3 en la parte inferior, con figuras esmaltadas, figuras grandes. Hay una cosa que quiero destacar y es el grandísimo tamaño, no se conocen otros esmaltes, el grandísimo tamaño de cada uno de estos esmaltes. Pues bien, estas figuras están dentro de hornacinas, coronadas por arcos, y sobre todo por estos edificios religiosos que nos retrotraen a la Jerusalén celeste, de lo cual también explicamos bien en nuestro estudio. Arriba, y eso también me interesa mucho que lo tengan en cuenta para después, arriba hay 4 figuras santas, lo digo porque van nimbadas, y están los 16 medallones, todavía faltan 2 después del robo, los 16 medallones que se colocaron en un momento dado. Ahí tienen la Virgen, fíjense la medida, medio metro, eso es realmente extraordinario, y los apóstoles entre 30 y 30, bueno, los apóstoles y todo el resto de figuras del frontal de entre 30 y 33 centímetros, es decir, es realmente fuera de medida. El aspecto actual del frontal difiere del que tenía en origen, cuando se fabricó. Las 6 figuras de la parte superior, o sea, todo el mundo lo aceptamos porque se trata de los apóstoles, son 6 apóstoles. Debajo, lo que les he dicho, siempre acompañamos dibujos porque realmente si el dibujo está hecho con toda precisión, realmente nos ha aportado una cantidad de información que en la fotografía, y a veces, pues la cantidad de veces que hemos acudido a verlo, se nos podía haber escapado. Ahí tienen unas figuras que también son los magos, que por su iconografía no tenemos ninguna duda, todos lo aceptamos, aunque ahí están las fotografías y ahí están nuestros dibujos, que verán que los hemos intercambiado, luego lo veremos, y la que es la escena que realmente ha producido muchas controversias y muchas hipótesis. La nuestra es que se trata de la Anunciación, el Arcángel Gabriel, la Virgen Anunciada y San José. Y para digamos, a través de este largo estudio, les puedo decir que ha durado alrededor de 14 años, a partir de eso, nosotros necesitamos justificar, compararlo con obras de época y sobre todo para ver que realmente el taller sea el de Limoges. Pues bien, hemos acudido a la representación de la escena de la Epifanía en unas arquetas que se conservan muy pocas de la segunda mitad del 12 y un frontis que también es de esta cronología.
Entonces, ahí tenemos esta del Museo del Hermitage, pudimos obtener la fotografía hace ya un tiempo, la escena de la Epifanía, la Virgen, fíjense, San José al lado. En este caso hay que señalar que va vestido igual que los magos, lleva una capa de ver, o sea, una capa de vero de Marta Cibelina, que es la máxima expresión en la época, y en su mano lleva en nuestro la vara florida, igual que esta arqueta es de la National Gallery de Washington, y que también es lo mismo, ¿no? La escena de la Epifanía, Virgen con el Niño, San José, y luego la estrella, que a veces está dentro del espacio de la Virgen y a veces está ahí, que es la guía de los magos. Otro elemento esta es la Epifanía de Copenhague, la misma. También verán una serie de diferencias de interpretación. Claro, cada artista lo hace a su manera, ¿no? Y ahí lo mismo, ahí están los caballos, pero en este caso lo que nos interesa señalar es esta figura de San José junto a la Virgen. Ahí el Tetramorfos. El Tetramorfos es otra representación que nos interesaba muchísimo destacar por la altísima cualidad artística de cada uno de estos elementos. Los hemos comparado, estos son el dibujo, antes lo han visto en foto, este es el dibujo, y lo hemos comparado con estas cubiertas de evangeliario que se consideran de la más alta calidad de los que existen, del taller de Limoges. Los hemos comparado, tienen muchas similitudes, pero cuando realmente ya vas al detalle, este frontal, estas representaciones del Tetramorfos sobresalen. No puedo decir exactamente, pero sobresalen en la variedad de detalles, de colores, etc. O sea, realmente, y además hay un hecho muy importante, y es que es unos poquitos años antes, el frontal de San Miguel lo tienen ahí en pantalla, y las otras dos cubiertas de evangeliario, de estas Maiestas Domini, son algo posteriores. Es decir, que es un elemento, el cronológico, realmente significativo e importante. Otro tema de estudio que nos interesaba son estas figuras esmaltadas de gran tamaño, como digo, son excepcionales. Son monumentales y se caracterizan pues por eso, por la monumentalidad y por el tratamiento técnico que tienen. Son cuerpos poderosos, son frontales, están tratados a la manera bizantina, la manera de hacer los pliegues, son muy, muy planos y si se fijan, y eso, bueno, a día de hoy suena un poco raro, ¿no? Pero tiene una belleza temporal y eso es así porque cuando su ideólogo lo preparó realmente, si no conoces un poco en profundidad cómo funciona el siglo XII, la liturgia, los estudios teológicos, no puedes llegar a entender el simbolismo que encierra el frontal, y les aseguro que lo tiene y poderosísimo. Entonces, bueno, pues hemos analizado todo, ya digo, todos los detalles, toda la técnica, ¿no? Y es realmente excepcional y único. Y eso queremos decírselo a los franceses porque ellos lo desconocen. Sí, así mismo. Hay un elemento que también llama la atención y son estas cabezas, que es el único elemento dentro de todos los esmaltes que sobresale, o sea, que destaca por el volumen. El volumen que tiene contrasta con la planitud del cuerpo. Entonces, ese es un detalle importante. También hemos querido analizar bueno, lo veremos, las cabezas, porque ahí sí que al contrastarlo entre las cabezas de Silos y las cabezas de Limoges, ahí hemos visto que ahí fallaba algo, ¿no? En el sentido de que son cabezas que no dependen de Limoges. Si se fijan, nosotros, bueno, la primera vez que obtenimos esos cuadros, realmente es un poco emocionante conseguir plasmar lo que han hecho estos artistas. Es algo realmente extraordinario, aunque a simple vista puedes decir no tiene nada que ver, sí, porque es la misma técnica. Lo que ocurre es que los modelos no tienen nada que ver.
Estos modelos de silos son modelos que, lo decía Gautier, y estoy absolutamente de acuerdo, y también con el abad de Silos lo discutimos, son modelos que realmente dependen. El artista tenía delante a los campesinos, a los labriegos, y ahí están reflejados, son diferentes. En cambio, los del frontal de San Miguel huelen como un poco a inmutabilidad, ¿no? A eso que dices, parecen todos de otro mundo, no parecen de nuestro mundo. Y yo creo que aquí, en esta comparación, se refleja y se ve, pero la técnica, el aplique aplicado sobre la placa de esmalte, la técnica es exactamente la misma. Y también hay otro tema, otra composición que sobresale. Estoy hablando de comparando todos estos elementos con otras producciones de su época, los medallones. Los medallones ha sido una sorpresa tremenda su estudio. De los 18 que había inicialmente, solo se conservan 16 y gracias que se recuperaron antes del robo de Eric el Belga, que hizo un destrozo brutal, como veremos. Todavía nos siguen faltando 2, pero estos 2, ahí tienen una muestra, los pudimos recuperar perfectamente, yo creo que al 100%, a partir de unas fotografías que se conservan en el Archivo Mas de Barcelona, del año 1913, y nos han interesado porque son los que la Policía Judicial utilizó para la comprobación de todos los datos cuando se recuperaron los medallones. Por lo tanto, ahí hicimos el dibujo y en este caso, claro, son en blanco y negro, pero hay uno de los medallones que es prácticamente igual. Por lo tanto, el dibujo no aseguramos que sea al 100% el color, pero el dibujo sí. Bien, estos medallones básicamente tienen 2, ahí también tenemos la serie completa, dibujada, nunca antes se habían visto, nunca, porque es imposible, están en la parte, colocados arriba, en la parte inferior, y nunca se habían podido ver, porque además prácticamente ni los puedes ver, ¿no? Y gracias al estudio analítico que se hizo, realmente se comprobó que sí, o sea, pudimos juntar opiniones y realmente sí, son de una belleza extraordinaria y un repertorio único. Ahí hay 2 modelos básicamente, que son los 2, uno intervienen 2 aves fantásticas, en este caso nosotros llamamos dragones fantásticos, y otro en los que hay un dragón fantástico y un humanoide. Hay que decir que es importantísimo todo este juego que hacen, se atacan, pero parece que no les duele, se atacan, despliegan o no las alas, y luego todo este elemento fundamental que son las colas que rematan en una flor arum o una flor lirio. Para afirmar que realmente pertenecen a silos, de una manera muy, muy, muy resumida, les mostramos esta basa del frontal. Ahí está ave típica del enmarque de uno de los esmaltes y nuestras 2 aves o dragones. Y otra vez, esta ave silense, ahí la tenemos, hay que ver los modelos, aunque a veces las técnicas no es lo mismo trabajar el esmalte que trabajar el metal. Esta del medallón con esta ave fantástica del Museo Arqueológico y esta que es también una irradiación que está en el Museo del Louvre. Y ahí tenemos ya la comparación con Limoges. ¿Por qué no nos parece? Y bueno, seguro que no depende del taller de Limoges, porque ahí tienen esta arqueta de Santa Valeria que se conserva en el British Museum y en el reverso, en los 2 frontis, están estos medallones y en este caso hemos dibujado uno para que se vea con claridad y realmente aquí creo que es una muestra palpable y clara de que estos seres fantásticos por modelo no dependen de Limoges, sino que dependen de silos. Otro aspecto a tener en cuenta es el fondo decorado de todos los esmaltes.
es importante que distingamos lo que son las placas del resto. Bien, esto es lo que llamamos el motivo vermiculado. Gautier la definió y está actualmente aceptado por todo el mundo. Aquí la tienen en pantalla. Y esta es la de la Virgen, este fondo es el esmalte de la Virgen, que es el de mayor tamaño, y ahí lo vemos. Hemos representado en colores las diferentes palmetas, los diferentes motivos vermiculados, para que vean cómo están dispuestos, cómo se colocan. Realmente es una creación de artífice. Y en estas flechitas nos marcan también todo el movimiento de los tallos. Muy rápido. El motivo vermiculado en este caso de los tetramorfos, fíjense que los colores no tienen nada que ver con la otra imagen que hemos mostrado, y también cada uno de ellos son diferentes, también con todos el movimiento de sus talles. Ahí son los motivos que entresacamos de todos los fondos, los motivos vermiculados, coloreados para que se vean cuando son el mismo tipo, familia, y las agrupaciones que hace el artífice para estas representaciones, y ahí también siempre coloreados para que veamos cada uno de ellos. Para que finalmente podamos ver a quién, es una pregunta que te haces constantemente, ¿no? ¿A qué taller pertenece el artífice? No podemos saberlo, desgraciadamente, pero ¿a qué taller podría pertenecer? Y lo que sí puedo asegurar es que todos los talleres que conformó Gautier, el que consideraba el más elevado nivel, él le llamaba el Gut Plantagenet porque estaba ligado a la corte de los Plantagenet. Bueno, en nuestro estudio ya hablamos de ellos, ¿no? Y la influencia que tiene en el frontal. Para ello también analizamos todo de una manera muy pormenorizada, todos estos fondos, no estoy hablando de los esmaltes, sino de estos fondos del metal, y los hemos contrapuesto con los nuestros, y algo que realmente pasa desapercibido si no lo analizas muy exactamente. Este es muy aumentado, un detalle de una de las vírgenes de este taller del Gut Plantagenet, y si observan, ahí tenemos claramente que hay una serie de detalles que el artífice, lo resuelve como mejor puede, ahí también. Y fíjense este detalle del rey del frontal navarro, fíjese cómo cada uno de los perfiles, cómo lo ha resuelto. Realmente yo creo que no es exagerado decir que es magistral, porque realmente es muy difícil. O sea que después de haber analizado los vermiculados del frontal y haberlos comparados con estos, vemos que hay un dominio absoluto y total del buril, y exige una técnica absolutamente precisa para solventar todo lo que son curvas, contracurvas, ves que no hay desviaciones del buril, y hay unas convergencias y divergencias, también la salva, después dentro de las espiras, los remates en ojetes, los pedúnculos que asoman entre dos círculos, unos en la parte inferior, otros en la superior, y la manera de resolverlo es de una perfección absoluta, lo pueden ver ahí. Únicamente es posible que lo haya hecho un gran maestro, el que pueda haber grabado todo este repertorio. Nosotros estamos seguros de que se trata de Limoges, no tenemos ninguna duda, y muy probablemente no se puede confirmar, no se puede afirmar, pero tiene que ser o ligado a la corte Plantagenet, porque además, ya digo, por otros contactos que también demostramos, ¿no? Dada la belleza del repertorio navarro y la calidad con lo que se han elaborado, estos fondos también del metal, creemos que se trata de un modelo, de una creación y de un maestro cuyo nombre ignoramos, pero del cual ha quedado la obra. La estructura arquitectónica ya no tiene nada que ver, va por otro camino. Ahí tienen los elementos, todos los que hemos analizado,
vamos rápido, todas las arcadas, todas, este color marrón es porque falta, se robó y nunca se recuperó, y ahí cada uno de los fragmentos que se componen las arcadas actuales. Las columnas, todas son de una sola pieza, capiteles, el fuste, capiteles y las basas, y luego todas las palmetas con todo el detalle. Ahí la mandorla, dentro de lo que es la arquitectura arquitectónica, la mandorla es la que está trabajada mejor. Ahí también analizamos todos los fragmentos y hemos visto que, salvo uno, que hay una pequeña diferencia, podría ser un trabajo de taller. El resto realmente, toda es del siglo XII, seguro, y ya digo, una creación muy bien hecha, pero que no tiene que ver estos motivos vinculados con los de las placas. Y estas cenefas de separación, esto fue realmente interesantísimo porque, aparte de que aparentemente no tiene ninguna belleza, pero nos ha dado a conocer, nos ha aportado una serie de datos. Y es que, analizando todas las cenefas de separación y una cantidad enorme de fragmentos que hay colocados sobre el frontal, hemos visto que había algún fragmento que consideramos modelo, es decir, del cabeza del taller, del maestro, y luego otros que no. Y después también nos hemos dado cuenta de que hay diferentes etapas, es decir, que, como se ha dicho, que había una vez que se tocó solo, no, se ha tocado, se ha intervenido varias veces. Este es el dibujo que hicimos del frontal antes del robo del año 1979, o sea, tal como estaba. Y esta imagen para nosotros ha sido francamente brutal porque esto es cuando arrancó de mala manera Eric el Belga y todo su equipo el año 1979, y lo único positivo que hemos podido entresacar y se pudo también leer son estas sombras de traslación que ayudan a entender el movimiento importante que tuvo el frontal. Son sombras que evidencian una compresión de los laterales hacia el centro en una restauración histórica. Realmente no sabemos la cronología. Y ahí está la hipótesis de reconstrucción del frontal original que hemos hecho. Ahí el frontal actual y esta reconstrucción. Hemos hecho una reconstrucción, como digo, probable, es una hipótesis de trabajo, pero que hemos reunido todos los datos objetivos, y otro hecho fundamental ha sido el análisis de fluorescencia de rayos X. Entonces, juntamente esto y todas las mediciones y todos los componentes que hemos trabajado dentro del frontal, es lo que hemos intentado hacer después, ya digo, de larguísimos años. El frontal está enmarcado por esta cenefa, fondo vermiculado, muy normal en la época, incrustado con cabujones, y aunque no fue posible dentro de todos estos fragmentos que están adosados, que están incluidos en el frontal, no hay ninguno que diera la medida para poderlo colocar en el enmarque. Sin embargo, hemos realizado una reconstrucción ideal a partir de un modelo de silos que además está muy presente en toda la decoración de metal. Los 18 medallones que hemos colocado aquí, antes los han visto como están actualmente, no, están colocados aquí prácticamente seguro, son medallones que forman parte del mundo terrestre, del mundo terrenal, muy diferente de lo que hay dentro, que es el mundo sagrado. Eso es muy diferente. Estos 4 seres de aquí, el único lugar que les podría corresponder por medida sería aquí. Sin embargo, nosotros consideramos que no forman parte del frontal original, porque el ideólogo, que es una persona con una formación tremenda, no podría ubicarlos aquí, figuras santas nimadas, entre este mundo terrenal de luchas. Eso sería imposible. Por lo tanto, nosotros lo excluimos. Entonces, a partir de ahí, creemos que
o estas placas formaban parte de una pieza, una obra que se decir cosas que tampoco consideramos, o si no, y algo que podría ser probable, que en nuestro mundo se da con frecuencia, y es que el artista, y eso también nos ayuda a corroborar de que las placas proceden de Limoges, el artista suele, cuando hay una obra de estas características de un precio tan elevado, suele hacer un muestreo para que su mecena o mecenas lo vea y dé el visto bueno. Eso podría ser. Por otro lado, en esta reconstrucción, estos edificios religiosos que realmente remiten a la Jerusalén celeste, los hemos repetido aquí. Los que se han conservado realmente son muy poca cosa y creemos que se hicieron pues, por un motivo de necesidad y por un motivo de ajuste de las nuevas medidas que se originó el recorte. Y otra cosa importante, cambiamos nuestro rey mago, porque aquí sí que hay una conversación entre ellos y no este rey mago mirando no sabes dónde, y luego aquí pues estas tres figuras que ya lo he comentado. Finalmente, ¿no? Después de todo esto, puedo concluir que los esmaltes es una creación de artífice del taller de Limoges, caracterizado por una técnica excepcional. Los medallones y las cabezas las relaciono con el taller de Silos de la segunda mitad del 12. Las 4 figuras del ático considero que no estaban en el frontal, se han colocado ahí en un momento desconocido. Las 4 figuras del tetramorfos las consideramos una creación de autor y muy probablemente un antecedente de esta composición. Y luego la arquitectura de metal y el montaje final, además que se hizo en un taller de Pamplona, además las diferencias cualitativas de calidad, pues creo que son abrumadoras y así lo testifican. Nuestra hipótesis es que se elaboró para la Catedral de Pamplona en un momento desconocido, se transportó hasta el santuario, no creemos que en origen, sino podría ser motivado por la guerra de la Navarrería del año 1276 o también podría ser por los cambios de los repertorios, los cambios de gusto, eso podría ser, y también que hemos aportado la fecha que actualmente es la más antigua, el año 1648, que es la documentación o el documento más antiguo que testifica que el frontal estaba en el santuario. A partir de ahí, tengo que hacer una mención de que ha sido gracias a la implicación del Gobierno de Navarra y la Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana, yo creo que es interesante también decirlo porque asumió el proyecto. Una serie de responsables han trabajado durante mucho tiempo para conseguir publicar el artículo. Y también su ayuda al santuario de San Miguel de Aralar y a su capellán ministro, a Monseñor Miquel García Diagoñi, actualmente ha sido nombrado obispo de Palencia, y a la comunidad de Zamarce, a la cofradía de San Miguel y a José Mari Ustarroz, que es su presidente, y al doctor José Francisco García por todo el trabajo extraordinario del análisis del frontal. Y ahora ya acabo. Quiero agradecer a la doctora Isabel Izquierdo, a la directora del museo, por la acogida en este museo, a la doctora Beatriz Camperá por gestionar nuestra participación, al doctor Córdoba, catedrático de la Universidad de Córdoba, por invitarnos a este curso, a nuestros y a nuestras colegas y a todos ustedes por su interés. Muchas gracias.